Pues hay un solo Dios y un solo ¿qué? Mediador, que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Y es el hombre, Cristo Jesús. Es el único mediador. No hay nadie más. Es el único. Por eso Jesús en San Juan 14:6 dijo ahí, yo soy ¿qué? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino que en este hermano, si no es por mí, por Cristo Jesús. Entonces, ese es el gran privilegio que nosotros podemos llegar y podemos orar a Dios. Porque Jesús murió en la cruz del Calvario. Jesús dio su vida por usted y por mí, ¿verdad? Y ahora podemos tener entrada al lugar santísimo y el poder comunicarnos con Dios. Por eso, mi hermano, es un gran privilegio que usted y yo tenemos en esta mañana. El poder orar y el poder clamar e interceder delante de Dios. Alguien escribió esto. Los grandes hombres de Dios usaron, mi hermano, la oración como la base, como el fundamento, como el cimiento de su vida. Y tuvieron un impacto, mi hermano, impresionante. ¿Verdad? Y no estoy diciendo que no iban a tener pruebas, no iban a tener problemas, no iban a tener situaciones difíciles. Lo tuvieron. Pero la comunicación con Dios fue, mi hermano, la que los sostuvo para acabar la carrera, para terminar lo que Dios les había dicho. Y este hombre escribió esto. Es el doctor Moody. Después de lo admirable que será ver a mi Salvador, creo que lo siguiente será mi admiración por el poco uso que hice del poder de la oración. ¿Me oyó esto? Después de lo admirable que será ver a mi Salvador, creo que lo siguiente será mi admiración por el poco uso que hice del poder de la oración. Porque la oración, hermano, en Cristo Jesús tiene poder. Porque la oración en Cristo Jesús tiene poder. Entonces, el discípulo, mi hermano, el discípulo está llamado ¿a qué? Aquí está llamado el discípulo. Está llamado a orar. Y en Mateo capítulo 6, ahí mismo, en ese mismo capítulo, Jesús le dice, vamos a leerlo. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, del versículo 5 al 6. Dice, la oración como modelo. Cuando ores, no seas como ¿qué? Como los hipócritas. Porque ellos aman al orar en pie de la sinagoga y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entre a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará ¿qué? Y versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis.
Y dice ahí el versículo 7, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Y entonces vemos que aquí Jesús le está enseñando a quién, a sus discípulos. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en donde, en los cielos. Y ese es un modelo que hacemos, ¿verdad? Nosotros hemos orado el Padre nuestro, ¿verdad? Entonces Jesús dice aquí: no uséis vanas repeticiones como los gentiles hacen. Entonces el punto es que usted y yo estamos llamados a ¿qué, mi hermano? A orar. Usted y yo estamos llamados a orar. Y les estamos estado compartiendo la diferencia de lo que es un seguidor y la que es un discípulo. Y un seguidor, eso es un espectador. ¿Me oyó esto? Un seguidor, eso es un espectador. ¿Qué es un espectador? Uno que oye y que mira solamente. Pero un participador, mi hermano, es el que se involucra a orar. Es el que se involucra, mi hermano, en una búsqueda para con Dios. Es el que se mete allí en busca, mi hermano, de buscar la presencia de Dios. Es el que se mete ahí, lo que dice Colosenses capítulo 3. Comienza a buscar las cosas que vienen de arriba. Entonces, ese es el reto que tú y yo tenemos hoy en nuestros días: el poder dejar de ser seguidores y el poder de ser, hermano, discípulos de Jesús. Los mismos discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Enséñanos, como los discípulos de Juan. Ahora Jesús, enséñanos a orar, ¿verdad? Y Jesús, mi hermano, tomó el tiempo, mi hermano, ahí para qué, para enseñarle. Imagínense, mi hermano, la clase que Jesús le estaba dando a ellos. ¿A cuánto les hubiera gustado que Jesús, mi hermano, les enseñara a orar? ¿Entiende? El poder, que el maestro, mi hermano, entonces el maestro le pudiera enseñar. Y de igual manera, nosotros debemos de tener, mi hermano, una buena actitud en nuestro corazón, una actitud de humildad. El viernes Carmen nos decía la importancia de la humildad y nos recalcaba, ¿verdad? La humildad. ¿Sabe qué es lo que es humildad? Es el poder reconocer nuestra condición delante de Dios. La humildad es, mi hermano, es lo contrario al orgullo. El orgullo no nos hace reconocer nuestra necesidad delante de Dios. Creemos y pensamos que Dios necesita de nosotros, y no es así, no es así. Dios no necesita de nosotros. Los que necesitamos de Dios, ¿sabe quién es? Somos nosotros. Somos nosotros los que necesitamos. Nosotros necesitamos del favor y de la misericordia de Dios, mi hermano, sobre nuestras vidas. Por eso Jesús en San Juan capítulo 15 dijo: ustedes lejos de mí, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada, ¿verdad? Y es una gran realidad. Lejos de Dios, separados de Dios, usted y yo no podemos hacer nada. Pero, mi hermano, con la ayuda de Dios, las cosas son que, mi hermano, son diferentes. Las cosas con Dios son diferentes. La semana pasada fuimos lunes, fuimos martes y fuimos jueves al doctor, ¿verdad? Con la salud de mi esposa. Fuimos. Y es un proceso, mi hermano, ir al doctor. ¿Cuántos de aquí han ido al doctor? Cuando llega usted, lo atienden luego. ¿Cuánto es lo máximo que han pasado ustedes? A ver, dígame, ¿cuánto es lo máximo que han pasado ahí? ¿Verdad que sí, que a veces es un poco difícil estar ahí
¿verdad? Que le hacen esto y luego lo pasan a otro y ya después lo meten en un cuartito. Dije, le dicen, ya va a venir el doctor. Y no es cierto. Todavía pasa 25, media hora, ¿verdad? Y ya, y el doctor se aparece, ¿verdad? Y luego creo que la consulta dura como 15, 20 minutos y ya. Y así, mi hermano, así es nuestro proceso. Pero ¿sabe qué? Desde que mi esposa y yo hemos estado orando, hemos visto resultados. El doctor nos decía el jueves, sus ojos están mucho mejor de lo que estaban. Sus ojos están mucho mejor de lo que estaban. ¿Y sabe qué, mi hermano, a qué se debe? Ha sido, mi hermano, la oración. La oración cambia las cosas. La oración. La oración mueve, mi hermano, la mano de Dios. La mano de Dios. Así que usted y yo tenemos en esta mañana el privilegio de ¿qué? De poder orar, de poder clamar a Dios, de poder, mi hermano, poder interceder delante de Dios. ¿Y sabe qué, mi hermano? El Dios todopoderoso, el Dios grandísimo, oye nuestra oración. Oye, mi hermano, nuestro clamor. Entonces vemos que usted y yo estamos llamados ¿a qué? ¿Estamos llamados a qué? A ver, dile que está solo. Tú has sido llamado a orar. Dile que está a tu lado. Ahora sí, muchachos. ¿Dónde está? Entonces, es un gran privilegio que tenemos delante de Dios, usted y yo. ¿Qué es la oración? Es la comunicación que nosotros podemos comunicarnos delante de Dios, ¿verdad? Es mi hermano, es el medio por la cual usted y yo nos comunicamos con Dios. Y espero que usted, mi hermano, espero que usted tenga una vida de oración, ¿verdad? Espero que usted tenga una vida de oración, una vida de intercesión, que usted, mi hermano, aparte tiempo para orar, para poder agradecer a Dios. ¿Qué es la oración? ¿Qué es la intercesión? Yo me acuerdo que cuando me convertí, mi hermano, yo no sabía, yo entré a un lugar, ¿me entiende? Y todos cerraban sus ojos, todos levantaban sus manos, ¿verdad? Y hablaban y yo decía, ¿por qué levantan las manos? ¿Por qué cierran los ojos? ¿Verdad? ¿Por qué gritan? Yo con muchas preguntas en mi mente allí, ¿verdad? ¿Cuánto les pasó esto? Que preguntaron por qué. Entonces, pero después, mi hermano, aprendí qué es la oración. Aprendí qué era la intercesión. Aprendí por qué levantaban las manos. Por qué la gente gritaba. ¿Y sabe qué? Yo comencé a sentir algo en mi corazón. Algo en mi corazón, cuando yo cerraba mis ojos, me olvidaba de este mundo, ¿me entiende? Y mi mente y mi corazón se concentraba solamente en Dios. ¿Y sabe qué? Comenzaba a sentir la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios, mi hermano, se deja sentir en la vida de uno. Se deja sentir en la vida de uno. Cuando levantamos nuestras manos, cuando levantamos nuestra voz, podemos sentir algo sobrenatural dentro de nosotros. ¿A cuántos de aquí les ha pasado eso? Que realmente usted se olvida de lo que hay a su alrededor. Y que usted solamente, mi hermano, se enfoca en el autor consumador de la fe, que es Cristo Jesús. ¿Qué es la oración? ¿Qué es la intercesión? Vamos, siguiente. ¿Qué es? Saber describir a la oración como un tiempo de ¿qué? De comunicación. ¿Cuánto hemos perdido nosotros el podernos comunicar con Dios? ¿Me entiende? Sentir la oración un momento de intercesión. ¿Cuántos de aquí han orado y oras por alguien más y sientes el dolor? Sientes el dolor. Sientes lo que la otra persona está sintiendo. Cuando yo oí, yo miré lo que pasó allá en Indonesia y miré toda la tragedia,
yo sentí en mi corazón y yo decía a Dios, ay Señor mío, ¿verdad? Ay, qué duro lo que está pasando allá. Sentía en mi corazón. Entonces, sentir la oración como un momento de intercesión. Hacer la oración como ¿qué, mi hermano? El tercer punto es hacer la oración como una prioridad. ¿En quién, mi hermano? En el discípulo, en cada uno de nosotros. Y ¿sabe qué? A veces nuestras prioridades nuestras están bien equivocadas. A veces, mi hermano, no le damos la prioridad a Dios. Le damos la prioridad a otras cosas que en vez de dárselas a Dios. Entonces tenemos 3 puntos ahí: el saber describir la oración como tiempo de comunión, sentir la oración como un momento de intercesión, y tercero, hacer la oración como una prioridad en el discípulo. ¿Quiénes son los discípulos? Nosotros somos sus discípulos. Entonces, siguiente, quiero que me acompañe aquí a esta porción de Marcos 1:35. Fíjese lo que Jesús, el poder para cumplir la misión. Aquí en Marcos 1:35 dice que aquí podemos aprender la vida personal de oración de Jesús. Dice ahí que levantándose muy de mañana, siendo muy, ¿qué, mi hermano? Muy oscuro, salió y se fue a un lugar, ¿qué, mi hermano? Desierto. ¿Y ahí qué hacía? ¿Qué hacía ahí Jesús? ¿Cuál era su prioridad de Jesús, mi hermano? Él se levantaba ahí, levantándose muy de mañana, no dice a qué horas, pero me imagino que era la madrugada. Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un desierto. Vámonos allá, un desierto. Y ahí oraba, se apartaba. ¿Se apartaba para quién? Para poder orar a Dios, para poder clamar a Dios, para ahí poder, mi hermano, interceder. Entonces, Jesús llevaba ¿qué, mi hermano? ¿Una vida de qué? Jesús llevaba una vida de oración, de clamor, mi hermano, de intercesión delante de Dios. Ahora vayamos a la otra. San Juan capítulo 17. Dice ahí que vivencia practicaban. Llevaban la vida de oración, de intercesión en el discipulado. Dice ahí, cuando estaban con ellos en el mundo, yo les guardaba en tu nombre. Jesús oraba ahí en San Juan capítulo 17. A los que me diste, yo les he dado tu palabra. Dice, y el mundo los odió porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno en Dios. Entonces, mi hermano, Jesús mismo, mi hermano, oraba al Padre Celestial, aprovechaba esos tiempos. Y sabe que hoy en día la gente no aprovecha los tiempos para orar a Dios. El mundo y Satanás, mi hermano, ha puesto tantas distracciones que lo que nosotros debemos estar usando, mi hermano, no lo estamos usando. ¿Qué es? Porque la oración es poderosa. La oración mueve, ¿qué, mi hermano? La mano de Dios. Y grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios usaron la oración como la fuente de su vida. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Quieres ser un cristiano fuerte? Tienes que orar. Tienes que clamar, tienes que interceder, tienes que apartarte, tienes que consagrarte. Jesús se apartaba, mi hermano.
Dejaba todo para poder orar a Dios. Ahora vayamos el siguiente. Vayamos a Timoteo, a Tito 7, 14 y 15. Dice que Jesús podía interceder a favor de sus discípulos con efectividad porque estaba activamente involucrado en sus vidas. Los comprendía completamente y deseaba apasionadamente su bien. Jesús se dedicó a la vida de los discípulos, los visitaba en sus hogares, conocía a sus familiares, pasaba tiempo libre en su compañía y trabajó junto con ellos. Entonces, Jesús podía hacer todo eso. Podía él podía discernir los tiempos, conocía los tiempos y él podía darme, hermano. Por eso en Jesús se movían los dones, en Jesús se movían los frutos del Espíritu Santo, porque su base y su fundamento se encontraba, ¿saben dónde? En la oración. Y la iglesia primitiva, mi hermano, no estaban haciendo otras cosas. Dice que estaban unánimes, estaban juntos y de repente algo pasó, algo sucedió. Algo sucedió en sus vidas. Si tú y yo llegáramos a entender que la oración tiene poder, ¿sabes qué? Nuestro cristianismo cambiaría. Nuestro cristianismo no sería ahí, sería nuestro cristianismo de qué, mi hermano, de poder, de poder. Entonces Jesús oraba, entonces Jesús podía interceder y dice en la palabra que todavía Él está a la diestra de Dios Padre intercediendo todavía hoy en día. Entonces tú y yo estamos llamados a qué, mi hermano, a orar. El discípulo está llamado, ¿qué? A orar, al poder clamar, al poder interceder. ¿Qué dice Tito 7, 14 y 15? ¿O es primera de Timoteo? Aquí hubo un pequeño error. ¿No está esa? Ok. Entonces vayamos a la otra. Es Lucas capítulo 5, 15 y 16. En la siguiente, muchachos. Entonces, ¿qué dice Lucas 15? Lucas capítulo 5, versículo 15 y 16. ¿No lo pueden poner en la imagen, por favor? Lucas capítulo 5, 15 y 16. ¿Cómo Jesús tenía como prioridad en su ministerio? Dice ahí, sin embargo, a pesar de las instrucciones de Jesús, la noticia de su poder corrió, ¿qué, mi hermano? Aún más. Y grandes multitudes llegaron para escucharlo, para predicar y ser sanados de sus enfermedades. Así que Jesús, muchas veces, ¿qué hacía? ¿Qué, mi hermano? Muchas veces Jesús se alejaba al desierto, ¿para qué? Para orar. Jesús, mi hermano, tenía todo el poder, tenía toda la autoridad y tenía todo el dominio. Por eso cuando él iba, mi hermano, a las aldeas, cuando él iba, mi hermano, a aquellos lugares, él hacía tantos milagros. Y no nada más milagros, también tenía, mi hermano, luchas, tenía oposiciones. Pero él sabía que su poder no provenía de él mismo. Sabía que su poder provenía de qué, mi hermano, de Dios. Por eso Jesús se apartaba al desierto. Entonces, ¿qué nos da a entender este punto? El punto es que tú y yo, mientras tú y yo no nos alejemos, no nos apartemos para Dios, para poder orar y para clamar a Dios, no vamos a tener el Dios. Hoy en día el ser humano está lleno de tantas cosas.
¿Me oyó esto? Hoy en día nosotros los seres humanos estamos llenos de tantas cosas que de lo principal no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo, no nos estamos alejando. Jesús decía, están en este mundo, pero no son de este mundo, como yo tampoco soy de este mundo. Y es cierto, tú y yo estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No somos, nuestra ciudadanía no está en esta tierra. ¿Dónde está, mi hermano, nuestra ciudadanía nosotros? En los cielos. ¿Dónde está nuestra casa? En los cielos. El que diga que aquí es su casa, pues es su casa terrenal. Pero todos los hijos de Dios tenemos un lugar que se llama ¿qué? El cielo. Entonces, Jesús entendió, mi hermano, la importancia de estar alejados, de estar apartados. El poderse comunicar con Dios. Si Jesús no hubiera hecho, si Jesús no hubiera hecho eso, él hubiera tenido un ministerio, mi hermano, pobre, fracasado. Pero ¿sabe qué? El secreto de Jesús fue de poder. Porque mientras los discípulos estaban durmiendo, ¿qué es lo que Jesús les hacía? Les dijo ahí, oren para que no entren en tentación. Oren, oren. Y Jesús les dijo, a la verdad, la carne es débil, mas el espíritu es fuerte. Y dice ahí la palabra que volvió. ¿Y cómo los halló? Durmiendo. Y Jesús les dijo, ni una hora podéis orar. Ni una hora podéis orar. Hay gente hoy en día que ni 5 minutos sabe orar. ¿Saben por qué? Porque no han encontrado el secreto y el sabor que es la oración. Cuando tú llegas a entender que la oración es fundamental en tu vida, ¿sabes qué? Es un arma poderosa. Pasan los minutos, pasan las horas y tú no lo sientes, porque llega a ser la oración un deleite en tu vida. En tu vida. Entonces Jesús dice, pero su fama se extendía más y más. Se reunía mucha gente para oírlo y para los que sanara de sus enfermedades. Pero él se apartaba a lugares desiertos para orar. Se apartaba. Llegó a entender, mi hermano, el gran trabajo que él podía hacer. Él lo entendió. Y que tú y yo en este día, en esta mañana, ¿verdad? Podamos entender la importancia, mi hermano, del poder orar. Del poder orar y clamar a Dios. Solamente, mi hermano, solamente la oración puede mover la mano de Dios. Y grandes hombres y grandes mujeres de Dios, ¿sabes qué? Han usado la oración como base de su vida. Y han visto, mi hermano, grandes respuestas y han visto grandes contestaciones de parte de Dios. Yo te hago una pregunta. Cuando tú has orado, ¿acaso no has visto la respuesta de Dios? Hemos visto la respuesta de Dios. Hemos visto la contestación de Dios. ¿Qué dice Jeremías 33:3, mi hermano? ¿Lo puedes poner, por favor? Jeremías 33:3. ¿Qué dice esta versión? Dice, pídeme y te daré a conocer
secretos sorprendentes que no conoces acerca que está por venir. Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes. Pero ¿por qué no, mi hermano? ¿Por qué no recibimos? Porque no pedimos. Si pidiéramos, podríamos conocer, ¿qué, mi hermano? Los secretos sorprendentes. Podíamos entender los planes, podíamos entender los propósitos de Dios, mi hermano, que han de venir, que han de suceder. Porque estamos usando, mi hermano, la oración. Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Es aquellos hombres y mujeres que reciben, mi hermano, aquellas revelaciones, aquellas cosas que Dios, mi hermano, solamente los da, mi hermano, a aquellos que le buscan y le buscan de verdad. Porque han llegado a entender que la oración, mi hermano, es la base fundamental de su vida. La base. Siguiente. Cristo vivió el modelo de vida de oración, de vida que sus discípulos que practicaran. La expresión se apartaba, indicaba que aunque tenía una agenda muy recargada de actividades, tenía costumbre, tenía el hábito de buscar momentos para orar. ¿Cuántos de aquí nuestra agenda no está llena de tantas cosas, mi hermano? Nuestra agenda está llenísima, pero que debemos apartar tiempos para qué, mi hermano? Para orar, para poder clamar a Dios, para poder oír a Dios. Y dice, debemos orar en todas circunstancias, en nuestros negocios, en amistades, en todo lo que cultivéis durante vuestros ratos de ocio y en los vehículos que duran toda la vida. Dice, inicia todas vuestras relaciones. Trae, mi hermano, un tiempo de oración a Dios. Si la oración, mi hermano, no podemos hacer nada. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces vemos que la oración, ¿qué es, mi hermano? La oración mueve la mano de Dios. Mueve la mano de Dios. Segunda, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer, mi hermano? Orar. ¿Pero qué más? ¿Es lo que a nosotros nos hace falta? El podernos apartar. El podernos, ¿sabe qué es? El podernos consagrar a Dios. Y el poder, mi hermano, apagar lo que hemos, mi hermano, aprendido muchas cosas. Jesús se apartaba. Jesús se alejaba. Y para eso hacía sus retiros. Jesús solo con el Padre. Hacía sus retiros. No llevaba nada. Se consagraba a Dios. ¿Y sabe qué es lo que nosotros necesitamos? El poder apagar todo lo que hemos aprendido nosotros. Hermano, el podernos salir un poco del mundo que vivimos y poder, mi hermano, enfocarnos solamente en Cristo Jesús y el poder buscar de Él, del poder de buscar de Él. Y es ahí donde vamos a recibir grandes respuestas de Dios. Es ahí donde vamos a poder conocer a Dios más en plenitud. En plenitud. El poder, mi hermano, tener esa revelación de Dios. Mucha gente, mi hermano, sabe de Dios. Tiene una idea de Dios, pero no conoce a Dios. Job decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Usted y yo estamos llamados a tener una relación con Dios. No solamente de vez en cuando. Estamos llamados a tener una relación con Dios. ¿Cuándo, mi hermano?
Todos los días. Todos los días. Todos los días estamos llamados a tener una relación y una comunicación con Dios. Y el día que usted y yo hagamos esto, ¿sabe qué? Nuestro cristianismo va a cambiar. Martín Lutero, mi hermano, oraba 7 días diarias. 7 horas diarias. Oraba 7 horas. Porque la oración llegó a ser, mi hermano, un deleite para este hombre. Que la oración, mi hermano, se haga un deleite para usted y para mí. No una carga. No una carga. Sino que la oración sea, mi hermano, una bendición. Y que usted y yo, mi hermano, podamos orar y podamos clamar y podamos interceder delante de Dios. Es lo que quiero compartirles, el discípulo y la oración. Ya tenemos una idea, ya tenemos el conocimiento. ¿Qué le parece en esta mañana si oramos a Dios? Tomamos un tiempo para orar, un tiempo para llevar a cabo, hermano, esta enseñanza. El poder orar, el poder clamar a Dios delante de Dios. ¿Está listo para orar? ¿Está listo para comunicarse con Dios en esta mañana? Es el medio que Dios nos da, es la comunicación que Dios nos da. Es el privilegio que usted y yo tenemos en esta mañana. La oración no se trata de mí. La oración se trata, mi hermano, de Dios. Del poder dirigir nuestro corazón y nuestra vida a Dios. Yo quiero invitarle en esta mañana que se pueda poner de pie. Los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Enséñanos, Jesús, a orar. Que tú y yo en esta mañana Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y active las notificaciones para que reciba las noticias nuevas de lo que está pasando en la iglesia. También te invitamos que visites nuestra página de internet en www.centrocristianochicago.com.